Somos XHGZ, Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán. Transmitimos en el 94.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Enrique Arreola Silva, número 883, Colonia Centro, Zapotlán el Grande, Jalisco, México, con 5,000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Policromía. Iniciemos un viaje sonoro entre los matices del alma humana. Las voces y los ritmos de distintas culturas. Exploremos la riqueza de nuestra identidad compartida. Policromía. Los colores en la travesía sonora. Comenzamos. Retablo Barraco es la propuesta escénica que revive el espíritu del teatro itinerante de La Barraca, el emblemático proyecto cultural impulsado por Federico García Lorca y Eduardo Ugarte durante la Segunda República Española. Esta iniciativa busca acercar al público contemporáneo, especialmente a los jóvenes, a la riqueza y actualidad del repertorio escénico del siglo de oro español. Federico García Lorca fue un destacado poeta y dramaturgo español reconocido por obras como Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba. Su estilo fusiona el simbolismo, el surrealismo y el folclore andaluz, abordando temas como libertad, opresión y el destino trágico. En 1932, Lorca cofundó La Barraca, un grupo de teatro universitario itinerante que bajo el auspicio de las misiones pedagógicas de la Segunda República llevó obras clásicas del teatro español a zonas rurales con escaso acceso a la cultura. Este proyecto representó 13 obras en 74 localidades, incluyendo piezas de Lope de Vega, Calderón de la Barca y Miguel de Cervantes. Retablo Barraco propone la reconstrucción historicista de la puesta en escena de 3 piezas breves. El juez de los divorcios, de Miguel de Cervantes, un entremés que aborda con humor y crítica social las dificultades del matrimonio y la búsqueda de la libertad personal, especialmente desde la perspectiva femenina. El viejo celoso, de Miguel de Cervantes. Esta obra presenta la historia de un anciano que, consumido por los celos, mantiene encerrada a su joven esposa, quien busca liberarse de su opresiva situación. Y La tierra de la jauja, de Lope de Rueda, un paso cómico que narra las peripecias de 2 pícaros que engañan a un campesino con la promesa de un país imaginario donde la abundancia es infinita. Retablo Barraco no solo rinde homenaje a la labor de La Barraca y la visión de Lorca, sino que también busca fidelizar al espectador amante del teatro clásico, despertar el interés de nuevos públicos y atraer a los jóvenes hacia el patrimonio teatral. Al rescatar estas obras y presentarlas con una estética que respeta su contexto histórico, se ofrece una experiencia teatral enriquecedora que conecta el pasado con el presente. Bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio UDG Ciudad Guzmán al interior del Centro Universitario del Sur. Y como ya bien escucharon, hoy es martes 27 de mayo del 2025. Estamos en vivo. Gracias por estar con nosotros. Les invitamos a que se comuniquen al teléfono en cabina 341-413-3345, que nos manden sus mensajes vía WhatsApp. También que nos contacten a través de redes sociales, Radio UDG Ciudad Guzmán, y que nos contacten también por internet.
Gracias al equipo de producción que hace posible la transmisión de este programa, nuestra subdirectora regional Andrea Gutiérrez Vargas, nuestro productor general Carlos Rolón, en la producción ejecutiva Brandon Cruz, en los controles técnicos el buen Cookie y frente a micrófono Rosy Arellano y su servidor Jorge Martínez. Rosy, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy contenta de estar aquí con todas y todos ustedes en una emisión más de Policromía. Hoy hablando de algo que nos encanta, como cada semana, un tema que nos permite también viajar en el tiempo, en estos lugares, espacios a los que llegó García Lorca a través de su dramaturgia. Y qué mejor que tenerlo aquí en Zapotlán el Grande. Así es, y para ello nos va a acompañar hoy nuestro querido amigo Felipe Aguilar, que es el director de Estudio Lenea Teatro. Gracias, mi querido Felipe, otra vez por estar aquí. Gracias, maestra Rosy, Jorge, y a todos los que nos escuchan. Y nuestro querido Andy Amado Castro, que es muy amado, nuestro querido Andy, que es integrante de Estudio Lenea Teatro. Gracias, mi querido. Muchas gracias por la invitación, por abrirnos el espacio, a todos los radioescuchas que nos sintonizan, y estamos aquí listos para hablar de Estudio Lenea y el retablo barraco. Pues de verdad, qué gusto tenerles acá, pero hay veces que ha sido como la promoción de una de las obras o cuando participamos en algún festival, alguna de las muestras que organizamos, pero ahora nos gustaría que nuestro público supiera más de Estudio Lenea Teatro a través de sus antecedentes, cómo surge esta agrupación, qué motiva su formación. Felipe, ¿nos quieres compartir, por favor? Sí, claro que sí, maestra. Estudio Lenea Teatro nace de una propuesta que les hice a las autoridades hace tres administraciones atrás. Ya tenemos, 2 administraciones. Y fue aceptada. Y la verdad es que yo, muy complacido, también acepté la propuesta que ellos me hicieron. Así es que nace con una convocatoria para formar un grupo. La convocatoria se proyectó en redes sociales, los chicos acudieron y ahí empezamos y comenzamos precisamente a montar Bodas de Sangre, ¿no? Un autor con el que yo siempre me he sentido muy, muy cobijado y ante la oportunidad que me estaban dando de dirigir, pues tenía la inseguridad de hacerlo bien, de hacerlo mal. Entonces opté por un autor que me diera esa confianza, que ya lo conociera, para que me facilitara el trabajo, ¿no? Eran mis pininos, ¿no? Tú desde temprana edad, pues, te integraste en lo que es las creaciones artísticas, no solo en cuestión de teatro, tango, también estuviste en varias agrupaciones, en un proceso de formación a través de talleres. Sin embargo, llegó el momento en que tú quisiste presentar esta propuesta, siendo tú el director. ¿Qué te motiva a llevarlo a cabo, Felipe? Precisamente un gran gestor cultural, o sea, una persona que me propone el dirigir la compañía de teatro y pues la posibilidad de hacerlo ahora desde otra trinchera, que es la dirección. Y eso me motivó a buscar un camino en la pedagogía teatral, porque no era nada más decir voy a entrar a dirigir y ya está. Sí hay muchas cosas que se pueden hacer desde tu quehacer como actor, pero había otras cosas que tienes que desarrollar, ¿no? Pedagógicamente hablando. Y yo quería aprender esa parte. Entonces, una cosa me fue llevando a la otra y he tenido la oportunidad de capacitarme en aspectos de dirección, que es es el papel que ahora más desarrollo. ¿Y qué significa Lenea para nuestros radioescuchas, mi estimado Felipe? Bueno, la palabra Lenea es una fiesta al dios Dionisio, que es el dios de la fertilidad, de la tierra, en Grecia, pero también del vino, de la fiesta. Entonces estas Leneas eran fiestas que se hacían en honor a Dionisio. Había mucho teatro, ¿sí? Teatro en la mañana, en la tarde, en la noche. Era un ritual muy, muy especial para los griegos, donde precisamente filosofaban. Por eso es que los griegos tienen esa fama, ¿no? Era eso, era ver teatro y platicarlo, ¿no? Y tomar y embriagarse y seguir viendo teatro y seguir venerando al dios y recordar sus hazañas, y no solamente las de Dionisio, las de todos los héroes de la mitología griega. Entonces quise ponerle un apellido, ¿no? Lenea es como una fiesta donde hay comedias, regularmente se representaban comedias, pero también tragedias. Entonces quise ponerle
algo que que acercara un poquito al público, algo más formal en cuanto a capacitación, por eso le puse estudio. Y teatro, bueno, para que le quedara claro al público que el arte que se iba a desarrollar o las habilidades iban a ser teatrales. Y en tu caso, Andy, ¿cómo es que te integras? ¿Cómo es que te acercas a esta expresión artística que de verdad da muchísimo para quienes hemos formado parte de estos procesos? Sabemos pues todo lo que nos va aportando, ¿no? Lo que contribuye también a formarnos como seres humanos, no solo como artistas. ¿Cómo es que llegas a Estudio LNA Teatro? Sí, llego por la inquietud, que he tenido desde muy chico. Desde muy chico mi acercamiento al actoral siempre fue viendo películas, y mi gusto por las películas se desarrolló viendo las actuaciones de los personajes. Entonces, para mí, una película buena era porque tenía buenas actuaciones. Entonces, desde muy chico nació esa inquietud, esa fijación por la actuación. Y pues, con el paso del tiempo, pues tuve algunos acercamientos. Mi hermano es productor también, él es cineasta. Y en sus proyectos escolares me agarraba a mí para salir ahí de extra o cualquier cosa. Entonces fue así como me fui acercando a la actuación, y hasta hace 3 años, creo que ya llevo en LNA, fue que me animé a raíz de que precisamente hice un casting para un cortometraje con uno de nuestros compañeros. Y pues ahí vi que era algo que ahí estaba, ¿no? Clavado, sembrado. Entonces me animaron, mi propio compañero me animó a acercarme con Felipe. Felipe ya había visto y ya había asistido a alguna de las obras de Estudio LNA, precisamente con Bodas de Sangre. Fue la primera vez que yo los vi. Entonces, y también es familiar de mi pareja. Entonces, pues entre todo eso me fueron animando, me fui animando yo también, y me acerqué con Felipe para explorar, y pues aquí estamos, seguimos, se desarrolló este gran gusto, y ahora pues es algo que no puedo dejar de hacer. Y en ese sentido, mi querido Andy, de lo que comentas, si era, digamos, tu referente, los actores que veías en las películas, ¿qué significó de repente verlos en vivo y a todo color? Porque una cosa es verlos en la pantalla, sí, claro, y otra es verlos caracterizados, ver en una obra de teatro que es distinto al cine, y entonces decir, qué caray, esto es otra historia, ¿no? ¿Qué te significó? Sí, es otra historia, porque, bueno, uno desde la comodidad de su casa o en el cine, quizás no entiende lo que hay detrás, ¿no? O sea, uno ve una película por entretenimiento, pero al momento que uno llega al teatro y lo ve en vivo, de alguna manera tiene otra mística, tiene otro significado, es algo más profundo, y tan solo el pensar lo que hay detrás de eso, para mí es algo distinto. Y ahora que estoy detrás del camerino, de que ya estoy en las entrañas de lo que es un grupo de actuación, ahora ya me doy cuenta de lo que implica, ¿no? Desde la preparación, desde el estar atrás, desde el nervio, desde la ansiedad, de todo. Es muy distinto, pero igual se disfruta igual. O sea, la actuación al final es una expresión artística, y de igual manera yo pienso que se disfruta, y a lo mejor son diferentes aproximaciones en cine y en teatro, pero al final es el mismo resultado, ¿no? Oye, pues qué interesante el proceso. Y en tu caso, Felipe, regresando, ese proceso de formar el grupo de teatro Estudio LNA con gente que nunca había hecho teatro, o sea, que no tenía experiencia, pero que tenía muchas ganas, como en el caso de Andy y muchos más, ¿qué significó, considerando que tú ya tenías pues ya camino andado como actor, y ahora que eras un director nuevo, trabajando con gente nueva también? Fue un reto interesante, ¿no? Romper estructuras, generar nuevos estilos de aprendizaje, como decías. Sí, crear un sello muy personal, con todo y el miedo, eso me significó, con mucho miedo, pero tenía que crear un sello muy personal. Entonces, me significó también la intención de prepararme, de buscar en dónde, de buscar con quién. Insisto, pedagogía teatral, ¿no? Ese era mi área de mejora, mi área de oportunidad.
Yo creo que este es un tema muy interesante y se les invita también a las y a los que quieran incursionar, que sí es importante la formación. Si bien es cierto que no hay a veces la posibilidad de estudiar una carrera como tal, pero sí hay cursos, talleres, diplomados. Yo me acuerdo muy bien, pues, una de las grandes frases en el teatro y la actuación como tal, ¿no? Actor que no se forma, se deforma. Lo mismo pasa con un director, una directora. Si no tiene esta formación, de verdad, a veces las buenas intenciones no son suficientes. Hay quien sí le puede resultar que tenga ciertas habilidades, pero yo en mis casi 42 años haciendo teatro no he podido tener esa evidencia que solo con buenas intenciones salgan trabajos bien elaborados. Entonces se les invita, porque sí, pues nos ha tocado ver que están surgiendo nuevas agrupaciones y está bien, qué bueno, es necesario, pero no es nada más actúo, entonces ya me voy a dirigir, no, conlleva pues grandes retos, pero sobre todo dedicarle tiempo a la formación, de verdad. Los invitamos para que le dediquen tiempo. Y por supuesto que también es inversión, tanto en cariño como pues también en dinero, en tiempos para estos procesos como cualquier otro quehacer profesional, ¿eh? Eso es muy, muy necesario y muy importante de considerar. Y en este caso, como estudió Lenea, pues ya va para 6 años, ¿no es así, Felipe? Ya se cumplirían. En julio, de hecho, cumplimos 6 años. Muy bien, ese ya será otro programa, porque ya nos traerán a presentar, festejo. sí, claro, el programa del aniversario. Pero para llegar a esos 6 años, Felipe, evidentemente se han ido formando, pues vemos en escena actores, actrices, también ya de más edad, etapa de adultos, pero la mayoría sigue prevaleciendo de jóvenes y eso pues también siempre agrada, es motivante. Sin embargo, como todos los grupos sociales, tiene que haber cambios porque se dan de manera natural. ¿Qué ha pasado con Lenea en este aspecto? ¿Qué sucede con los elencos? ¿Cómo van? ¿Cómo vienen? ¿Se ponen de acuerdo? ¿Simplemente desaparecen? ¿O se van formando y cuando uno menos espera, ¡ay, ya desaparecieron, pero llegan más! ¿Qué ha pasado con Lenea en este aspecto? Mi postura como director ha sido soltar a las personas que llegan desde un inicio. Desde que llegan yo ya sé que va a haber un punto en el que se van a ir. Y eso es algo que a mí en lo personal me sirvió para irme haciendo a la idea, ¿no? Sin embargo, una de las cosas más bellas que me suceden en Lenea es que las personas que por alguna razón se han ido a estudiar fuera o inician una carrera, la verdad es que están presentes y siguen presentes, ya sea regresando a entrenar, a trabajar con nosotros, incluso a actuar, y también personas que van solamente a vernos. Entonces yo valoro mucho eso, porque hay que aceptar que cada uno tiene un proceso de vida y toma decisiones. Entonces bajo esa premisa hay que soltar, pero la buena noticia es que han vuelto y son personas que están presentes. Para mí la presencia es muy importante, ¿no? Para mí es muy importante. Un caso de ellos es, por ejemplo, Abril y César. Abril estudia actuación, César estudia matemáticas, pero no ha dejado la danza, no ha dejado el ballet clásico y tampoco el teatro. Y momento que pueden, vacaciones, puentes, lo que sea, regresan a vernos o a entrenar. Incluso nos han instruido desde sus disciplinas y actúan. Tal es el caso de Abril. En el festejo del 6º aniversario, Abril viene a actuar con nosotros. Y así muchas otras personas que se han ido, aparentemente se han ido, pero siguen siendo parte de, y eso es algo muy bello. Bueno, pues con esta reflexión hacemos nuestro primer corte. No le cambie, estamos hablando con Estudio de Lenea Teatro acerca de su historia y ya más adelante hablaremos de La Barraca de Federico García Lorca. Continuamos. El encuentro entre culturas reinventa los colores del mundo. Policromía. En un instante volvemos con más sonidos diversos. Diversidad sonora. Multiplicidad de voces. Una radio que te escucha.
Radio Universidad de Guadalajara. En 1974 nace Radio Universidad de Guadalajara. La primera emisora universitaria en el estado de Jalisco y una de las primeras en México. Somos una propuesta fresca y alternativa. Una radio que abre sus micrófonos a todos los actores de la sociedad. En la que se escuchan diversos géneros musicales. Y cuyos programas son un mosaico de opciones de cultura, orientación, información y entretenimiento para todos los gustos. Con la creación de la red Radio Universidad en 2001, actualmente somos 8 emisoras ubicadas en todas las regiones de Jalisco. Guadalajara, Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta. Además, nuestra cobertura abarca localidades de otros estados como Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Zacatecas. Hemos logrado consolidarnos como una auténtica y necesaria opción dentro del saturado cuadrante radiofónico. Una radio con arraigo regional que además se expande y se adapta a las nuevas formas de consumo. Somos una radio interactiva y multimedia que, sin renunciar a nuestra esencia como medio auditivo, nos expandimos a las plataformas digitales para dar respuesta a las demandas de las audiencias de hoy, con presencia en redes sociales. Pioneros en el uso del podcast. Una página web con nuestra red de estaciones en vivo. Y nuestra aplicación para que nos escuches donde quieras. Radio Universidad de Guadalajara. Diversidad sonora. Multiplicidad de voces. Una radio que te escucha. Radio Universidad de Guadalajara. En 1974 nace Radio Universidad de Guadalajara. La primera emisora universitaria en el estado de Jalisco y una de las primeras en México. Somos una propuesta fresca y alternativa. Una radio que abre sus micrófonos a todos los actores de la sociedad. En la que se escuchan diversos géneros musicales. Y cuyos programas son un mosaico de opciones de cultura, orientación, información que llevas. Sigamos explorando nuestras historias, donde la vida se expresa en 1000 colores. Policromía. Policromía. El diálogo siempre evoluciona. Continuamos. Seguimos aquí en Policromía. Recuerden que estamos hablando de La Barraca de Federico García Lorca. Ya Brandon en la pincelada platicó un poquito sobre qué implicaba. Bueno, ya iremos profundizando, pero sí quisiéramos conocer un poquito más sobre Andy, quién es, qué más hace, a qué otras cosas se dedica Andy. ¿Solo actúas, Andy? ¿Alguna otra expresión artística? A ver, platícanos un poco de ti. Sí, no solo actúo. Yo estudié ingeniería en audio y producción musical. Entonces el arte me ha llamado. También estoy a cargo del negocio familiar y tengo un estudio de grabación. Soy ingeniero en audio. Tengo mi estudio aquí en mi casa, Santos de Gollado 74. Y pues a eso me dedico. Entre eso y la actuación es lo que consume mi tiempo. Pero pues son cosas que me apasionan bastante. Sí. Oye, y en esa pasión, mi querido Andy, platicaba Felipe también de su propia pasión por las obras de Lorca. Cuando les tocó, y esto va para los dos, trabajar con obras tan interesantes, por ejemplo, como Bodas de Sangre, en el caso de los chicos nuevos, ¿qué significó? Porque es una obra interesante, intensa, profunda, difícil, incluso para comprender la complejidad del discurso, ¿no? ¿Qué impacto tuvo con los chicos originales con los que trabajaste? Bueno, en este caso se han enamorado mucho de Lorca, de sus poemas. Recuerdo que hay una chica que me dijo que estaba saliendo con un chico. Y este chico no se parecía nada a García Lorca. Que lo que le decía, que las pláticas que tenían, y te estoy hablando de una chica de 15 años, estaba muy pequeñita, ahorita ya tiene más edad. ¿Y a qué voy con esto? Ella esperaba algo, un poema igual de bello, y es ese diálogo que ella estableció con Lorca. Entonces, ¿qué significa para mí? Bueno, pues un diálogo con el autor. Y este diálogo a usted
a ti, Jorge, te puede decir algo distinto a la maestra Rosy, a Andy y a mí. Incluso en diferentes etapas de nuestra vida, releer una obra te puede estar diciendo, te puede estar significando otra cosa. Así es que para mí así lo han tomado los chicos. Han sido muy responsables. Sí, les ha costado trabajo retomar la lectura. Algunos versos, leer ya el verso no es algo como de hoy. Es por eso que tratamos de que desde nuestra trinchera salvemos esos textos del Siglo de Oro, que muchos de ellos están escritos en verso, precisamente para eso, para que las nuevas generaciones conozcan que hay una métrica, que hay toda una teoría detrás de formar un poema. Pero lo bonito de esto ya traído a la vida es eso, ¿no? Esto que me decía la chica. Es que mi novio no me habla así, no me dice esas cosas. Yo pienso que no voy a andar con él. Me dijo así. Necesito alguien más romántico, más profundo, más... Pues sí. Y está bien. Descubrir que claro. le gusta eso, descubrir que la parte romántica quiere que ella desea un hombre así, está bien. Ella descubrió eso y eso está bien. Claro, y en tu caso, Andy, finalmente a veces se tiene la idea que actuar es como denme el libreto, lo memorizo, me subo al escenario y ya estoy actuando, ¿no? Pero sorpresa, tiene que haber esta etapa de formación, sí, de trabajo actoral en muchos aspectos. Sí, evidentemente el de la acción dramática como tal, que es para actuar, pero todo el trabajo del cuerpo, la voz, etcétera. En tu caso, ¿qué sucedió cuando tú entras y todo este proceso de formación hasta llegar a un escenario? Compártenos un poco, por favor. Sí, bueno, yo no tenía idea de cómo se preparaba un personaje, o sea, no tenía idea. Pero pues gracias a Felipe, que siempre nos inculca ¿no? este lado de culto, ¿no? De estudiar, de saber qué significan las cosas, por qué se dicen, analizar las obras, analizar los textos. Al final, o sea, ya comprendiendo un poco eso y tomando como referencia lo que Felipe nos enseña, para mí, una vez que descubrí este lado de trabajo de mesa, esta comprensión que hay detrás del texto, esta comprensión que hay detrás de lo que quiere decir el autor, se volvió más fácil, como que me hizo clic todo y es así como preparo yo mis personajes, ¿no? ¿Por qué el personaje dice eso? ¿Por qué piensa así? ¿Qué lo motiva a pensar así, a actuar así? Y desde ese punto de vista y tomando como referencia ya la comprensión del texto, es mucho más fácil ya construir el personaje y ya se le da la acción, ya se le da la voz, se le da el movimiento, se le da lo que quiere decir ese personaje, ¿no? Al final yo pienso que como actor es nuestra chamba, nuestra responsabilidad, pues llenarnos de todo lo que hay de los autores, de lo que nos enseña nuestro director, de los mismos compañeros, y es nuestra responsabilidad aprender de todo ello, ¿no? Para poder preparar un personaje y que también llegar a este término con el público de yo estoy actuando así, pero porque hay un trabajo detrás y de alguna manera también el público va entendiendo, ¿no? que hay detrás de todo eso. Entonces, sí, al final del día, pues como actores es nuestra chamba, es nuestra responsabilidad y es así como yo preparo mis personajes, entendiendo lo que hay detrás, y una vez que hay eso, fluye. Ya fluye porque es cuando ya se le da la verdad al personaje, ¿no? El pensar como el personaje facilita muchísimo las cosas y entender qué hay detrás de todo ello. Qué bonita frase, se le da la verdad al personaje, eso es hermoso. En el caso de esa verdad, mi querido Andy, ¿cómo fue tu verdad cuando estuviste en Bodas de Sangre y en las posteriores obras de García Lorca? ¿Fue confrontativa, fue creativa, fue profunda? Sí, sobre todo porque en Bodas de Sangre me tocó a mí estar desde atrás, es decir, quizá desde un papel no tan protagónico, en el coro, digamos, atrás, ¿no? Pero también me tocó interpretar a Leonardo, que es uno de los personajes principales de la obra, entonces me tocó todo ese proceso y profundicé de diferentes maneras, sobre todo con Leonardo, que caray, ha sido uno de los personajes más relevantes, más profundos y que más me han costado trabajo por lo que significa, ¿no? Y por lo que significa el personaje y por lo que significa también en la obra y en el texto.
Entonces sí es uno de los personajes que más me han exigido bastante, sí. Y seguimos con esa exigencia porque se viene próximamente, pero sí me ha tocado todo este proceso desde estar atrás hasta estar hasta adelante, ¿no? Con la presencia de semejante personaje. Entonces, sí, complejo, pero vuelvo a lo mismo. Una vez que uno adopta el personaje y entiende qué es y por qué es así, fluye, y nosotros como actores, pues se tiene que hacer, tiene que salir y hacerlo de la mejor manera. Ok, pues vamos a nuestro siguiente corte y continuamos hablando con Estudio Lenea Teatro sobre García Lorca. Regresamos. El encuentro entre culturas reinventa los colores del mundo. Policromía. En un instante volvemos con más sonidos diversos. Diversidad sonora. Multiplicidad de voces. Una radio que te escucha. Radio Universidad de Guadalajara. En 1974 nace Radio Universidad de Guadalajara. La primera emisora universitaria en el estado de Jalisco y una de las primeras en México. Somos una propuesta fresca y alternativa. Una radio que abre sus micrófonos a todos los actores de la sociedad. En la que se escuchan diversos géneros musicales. Y cuyos programas son un mosaico de opciones de cultura, orientación, información y entretenimiento para todos los gustos. Con la creación de la red Radio Universidad en 2001, actualmente somos 8 emisoras ubicadas en todas las regiones de Jalisco. Guadalajara, Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta. Además, nuestra cobertura abarca localidades de otros estados como Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Zacatecas. Hemos logrado consolidarnos como una auténtica y necesaria opción dentro del saturado cuadrante radiofónico. Una radio con arraigo regional que además se expande y se adapta a las nuevas formas de consumo. Somos una radio interactiva y multimedia que, sin renunciar a nuestra esencia como medio auditivo, nos expandimos a las plataformas digitales para dar respuesta a las demandas de las audiencias de hoy, con presencia en redes sociales. Pioneros en el uso del podcast. Una página web con nuestra red de estaciones en vivo. Y nuestra aplicación para que nos escuches donde quieras. Radio Universidad de Guadalajara. Diversidad sonora. Multiplicidad de voces. Una radio que te escucha. Radio Universidad de Guadalajara. Sigamos explorando nuestras historias, donde la vida se expresa en 1000 colores. Policromía. Policromía. El diálogo siempre evoluciona. Continuamos. Hablar de Federico García Lorca dentro de la dramaturgia es hablar de Bodas de Sangre, La Casa de Bernarda de Alba, Yerma, La Zapatera Prodigiosa, Doña Rosita la Soltera, El Público, entre otros. La esencia del teatro de García Lorca reside en la exploración de la condición humana a través de la tragedia, la pasión, la fuerza de la naturaleza y la cultura andaluza, utilizando un lenguaje poético y simbolismo arraigado en la tradición popular. Lorca crea dramas que reflejan la lucha entre el deseo y la imposibilidad, la libertad y el autoritarismo, y la fragilidad de la vida frente al destino trágico. Un poquitito de lo que ha sido la producción de García Lorca. Y en este caso, pues hablaremos ahora sí de lo que es el montaje de Retablo Barraco. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Qué va a ir a ver el público? Además de que ya nos comentaron de estas tres piezas que se van. Pero ¿por qué elegir este trabajo, Felipe? ¿Por qué llevarlo a escena aquí en Zapotlán
y qué es lo que se quiere presentar al público? Bueno, porque en julio, en nuestro 6º aniversario, vamos a dar cierre a un ciclo lorquiano. Como lo dije, Lorca ha estado al inicio de la fundación de la agrupación, así es que traté de buscar una idea que tuviera que ver con un homenaje también a este autor que tanto nos ha dado. Además, por cuestiones personales, ¿no? A mí, cuando yo estuve en Madrid, me tocó ver a unos barracos que interpretaron otras obras de Calderón de la Barca, de hecho, porque hubieron muchos momentos de la barraca. Uno de ellos también fue muy especial, está documentado, y fue cuando presentaron La vida es sueño. Entonces, los vi en una zona que se llama Malasaña, los vi tomando cerveza y con sus overoles, y yo dije, yo quiero eso también para Lenea. Yo me senté de hecho cerca de esa mesa y estaban tomando ahí su caña después de la función. Los vi, fui a verlos, presentaron otros entremeses, otras obras, pero era la barraca. Entonces, de esta manera como que se mataban muchos pájaros de un solo tiro, ¿no? Era como recordar la barraca, que Estudio Lenea conociera en qué consistió la barraca, porque es parte de la obra de Lorca. Lorca tiene obra literaria, de teatro, sí, como dramaturgo, pictórica, fue pintor, surrealista de hecho, y tiene la obra que para él la considera la más grande. Él dice en una de sus entrevistas que por la barraca fue capaz de dejar de escribir obras de teatro para dedicarle tiempo, ir, salir, gestionar. Así es que queríamos adentrarnos en la barraca, y en la investigación que hice, uno de los barracos en su momento, Luis José Sainz de la Calzada, describió un momento en uno de los pueblos a los que fueron, y es de ahí donde nace la idea de representar lo que ellos representaron. Y de esta forma damos en un rasgo metateatral también, por eso digo, se matan muchos pájaros de un solo tiro, ¿no? Y aparte, así la cereza del pastel, conocer los textos del Siglo de Oro. Entonces, no solamente fue adentrarnos a la barraca, sino los autores que prefería García Lorca, que en este caso son Miguel de Cervantes y Lope de Rueda, pero presentó de muchísimos más: Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Lope de Vega, muchos más. Así es que con esa intención nace la barraca. Y de alguna manera, mi querido Felipe, la barraca es un teatro itinerante, ¿no? Se busca que sea un teatro itinerante, ya nos mencionaba Brandon en la cápsula de inicio, también de que llegue a espacios donde usualmente no se realiza teatro, que son espacios no reconocidos, que pueden ser escuelas, plazas públicas, bodegones, sí, etcétera. ¿Esta intención podría ser otro proyecto posterior de Lenea? Sí, claro. De hecho, lo he estado platicando con los chicos. Al terminar, yo pienso que la temporada vamos a abordarlo, porque sí, hace falta ese sabor a calle, ese sabor a la calle, porque los entremeses allí estaban, con unas candilejas, los actores, y ya está. Y si acaso una mampara que dividiera la zona del camerino, por así decirlo, que no eran camerinos, y la escena. Eso era Miguel de Cervantes, eso era el teatro del Siglo de Oro. No, y es otra forma también de que en teatro le llamamos agarrar tablas, tal cual, porque justo da la posibilidad de que de pronto el público responde o se mete tanto que empieza a comentar cosas, y a veces el actor, actriz, pues tiene que improvisar, tiene que acomodarle, tiene que tomar en cuenta al público, ¿no? Hay cosas que de pronto estás en pleno escenario, en plena obra, y te salen con algún comentario que no puedes dejar de escuchar o de ver, porque si no, luego te gana el público y terminan yéndose con quien está acá con los chascarrillos y demás. Entonces también es una forma de seguirte ahora sí que aprendiendo, y que estar en un proceso de formación directa con el público, ¿no? Ahí, y entonces es fascinante. De veras que cuando se está en un escenario empiezas también a tener este control sobre el cuerpo, o a ir dominando algunas de las técnicas que tienen que ver con esta actuación, pues te permite seguir creciendo. Y en estos 6 años, mi querido Felipe y Andy, ¿qué cosas son las que de alguna manera recuerdan como los principales retos que ha tenido Estudio Lenea desde su inicio, obviamente desde su creación, con tantas adecuaciones de obras, de personas? Luego se cerró la Casa de la Cultura un tiempo, entonces hubo muchas cosas que han pasado.
¿Cuáles serían los principales aprendizajes en este periodo? Sin lugar a dudas, lo que nos dejó la pandemia, hace poquito la remodelación de Casa de Cultura, que no deja de ser algo que nos destanteó mucho, porque dejamos de ensayar en un teatro, nos fuimos a un lugar que nos asignaron, pero era la Escuela de la Música. Y bueno, he de decir que nos lo asignaron de muy buena manera y la gente que ahí está y que ahí trabaja nos trató súper bien, pero llegó un momento ya en los últimos meses, ¿verdad, Andy? Que pedíamos el teatro y que decíamos, ¿cuándo volvemos a ese espacio? Ese es nuestro espacio, allá está nuestra casa. Entonces, uno de esos conflictos, por así decirlo, al que más nos costó trabajo acostumbrarnos fue ese, pero ya estamos retomando. De hecho, no está todavía preparado al 100% el teatro, pero nosotros ya empezamos a presentar. Creo que ya es digno, pues. O sea, tampoco nos íbamos a presentar en un lugar que no sea digno para el público, pero creo que ya es momento de reiniciar y por eso es que estamos con esta primera temporada de Retablo Barraco después de 1 año y medio. Wow. Y créanos que también estos procesos de hacer temporadas son necesarios. Sí, evidentemente para la agrupación como tal, desde la dirección, todo lo que implica la parte técnica con luz, sonido, por supuesto, para quienes actúan ahí, pero también en lo que nosotros le denominamos formación de públicos. Incluso nos tocó conocer un proyecto muy, muy interesante con grandes frutos en Argentina que tenía que ver con una escuela de espectadores, porque tiene que ver con estas reflexiones de lo que se está presentando también en el escenario, que no todo tiene que ser la reflexión desde la parte de un análisis de problemática social, también desde la parte de la diversión, el entretenimiento, se vale, o sea, una cosa no está peleada con la otra, ¿no? Pero también desde esta parte, que ya lo hemos comentado en otros programas y que de verdad es necesario el apoyarnos con un pago por la entrada. Finalmente, créanos que sí es un trabajo muy fuerte el que se hace a nivel profesional con, pues ahora sí, entrenamiento, con la formación que mismo en este caso Felipe tiene al irse a Madrid o a otros espacios para también tomar cursos, talleres, él estar también impartiendo estos talleres, estos cursos, y es una inversión. Ya decía yo que la inversión sí es cariño, es tiempo, pero también es dinero, y que pues ya sabemos que a veces se espera o se quiere que desde la parte gubernamental, ya sea cualquiera de los niveles, se invierta para que también uno se siga formando, y no siempre suele ser esto, ¿no? No siempre se da y pues muchas veces termina uno trabajando en otra cosa para de ahí poder hacer uso e invertir en lo que realmente es tu pasión y que uno lo hace también no solo como un hobby, sino como todo un quehacer profesional, ¿no? Entonces vale la pena que también nuestro público escuche, comprenda y apoye para que haya un pago por función, por ir a ver ese trabajo tan pues de calidad, ¿no? Y esa parte es importante, ¿no, mi querido Andy? A ti que te ha tocado también estar desde un inicio, empezar a formar esos públicos, empezar a decir que vale la pena invertir en la cultura en vez de irnos a echar una michelada, pues irnos a ver una buena obra de teatro, sobre todo en el contexto de los jóvenes, ¿no? Que a veces es el público al que se le quiere llegar. Sí, claro, ¿no? Y el público al final también es parte importante para nosotros, para nosotros como grupo y como actores. El público es todo, o sea, por ello hacemos esto, para entretenerlos, para acercarlos al teatro, y juega un papel muy importante. Entonces, pues sí, animarlos, alentarlos a que se acerquen a ver teatro, a que se acerquen a quienes no han ido, a que vayan por primera vez y que lo disfruten y que se acerquen a estos espacios, porque al final, como bien lo dicen, Felipe lleva años preparándose, hay compañeros que llevan más tiempo que yo en el grupo, y sí es una chamba, es mucho trabajo. Y eso al final lo hacemos por ellos, por entretener y por brindarle este arte pues a la ciudad, ¿no? Al público. Entonces, invitarlos a que se acerquen, con mucho gusto ahí los entretenemos. Okay. Y un arte muy completo, porque no solo es la actuación como tal, que de por sí conlleva, ¿no? Su tiempo, todo su esfuerzo y trabajo, sino también que es la escenografía, la iluminación, el sonido, la utilería, en fin, es un arte muy completo. Igual para quienes estén interesados en formarse, pues ya pueden acercarse también a Casa
la cultura, pero para que les interese la parte de ir a disfrutar como público, como espectador, pues ya tienen excelentes opciones aquí directamente en Zapotlán el Grande. Sí es, vamos a hacer nuestro último corte y continuamos. El encuentro entre culturas reinventa los colores del mundo. Policromía. En un instante volvemos con más sonidos diversos. Radio UDG, la radio que llevas a todas partes. ¡Abuelo! ¿Qué estás haciendo, niño? Es hora de que empieces a cerrar la llave mientras te lavas los dientes. Hazte para allá, estoy ocupándolo. Abuelo, si no aprendemos a utilizar el agua con conciencia, podríamos enfrentar una sequía más que extrema y mi futuro se vería afectado. Lávate los dientes con un vaso con agua y ahorrarás 100 litros en cada cepillada. Vaya, hijo. Ahora sí me estás enseñando algo nuevo. Hay que empezar a hacer conciencias del consumo del agua. Gracias, hijo. Actúa hoy pensando en el mañana. Radio Universidad de Guadalajara. Dicen que me queman para construir casas. ¡Qué ironía! Primero destruyen un hogar para levantar otro. Y lo que no saben es que sin nosotros esas casas no tendrían ni agua, ni sombra, ni aire para respirar. Nos arrancan del suelo como si fuéramos estorbos y luego lloran cuando la sequía los alcanza. Ja, si supieran que cuidar un bosque es cuidar su propia casa, quizá nos cuidarían mucho más. Si evitamos incendios, protegemos nuestros bosques. Radio Universidad de Guadalajara. Radio UDG, la radio que llevas en el corazón. Sigamos explorando nuestras historias, donde la vida se expresa en 1000 colores. Policromía. Policromía. El diálogo siempre evoluciona. Continuamos. Regresamos en Policromía. Gracias por sus mensajes. Joseph Mesa, saludos a Estudio Lenea Teatro, Rosy y Jorge, y los invito a ver Retablo Barraco. Es una excelente puesta en escena. Muchas gracias, mi estimado Joseph. Y se comunicó la maestra Dalila. De la preparatoria de Ciudad Guzmán, una compañera. Muchas gracias a la maestra Dalila por estarnos escuchando aquí, sintonizando en Radio Universidad de Guadalajara. Y sí, efectivamente, los invitamos a que vean este retablo barraco que va a estar próximamente. ¿Qué días y en qué horarios, mi querido Felipe? Estaremos este viernes 30 y sábado 31 de mayo a las 8 de la noche en Casa de Cultura. La entrada cuesta 100 pesos por persona y es una puesta en escena para toda la familia. Y hay que irse temprano porque se acaban los boletos, ¿vale, mi querido Andy? Estamos desde 2 horas antes. La venta empieza 2 horas antes del evento. Sin embargo, estamos empezando a crear nuevo público, así es que sí van a alcanzar su boleto, estoy seguro. Pero ya saben que Casa de la Cultura pues tienen cupo limitado, sí, así es que no se confíen. ¿Y cómo les fue, Andy, la semana pasada? Porque estuvieron jueves y viernes con este mismo montaje. ¿Cómo respondió el público? ¿Qué le pareció? Bien,
Bien. Muy distintos los públicos. Muy ¿verdad? distinto, sí, totalmente distintos. El primer día fue el jueves, ¿verdad? El jueves sí. Quizá un público más atento, digamos así, más serio, pero... No tan reactivo. No tan reactivo, pero el viernes totalmente diferente. Un público muy reactivo, se divirtió. Quiero pensar que se divirtieron porque estaban pasándola bien. Pero sí, muy distinto, nos fue bien. Es una obra que cada vez disfrutamos más nosotros y también esperando que el público lo haga, ¿no? Y al final, pues, invitarlos a que se acerquen. Acérquense, les garantizamos, en la ENEA es garantía, que la van a pasar bien. Además tiene un plano de iluminación muy bello, creado por Noé Mendoza. Y también Andy participó con un diseño sonoro para la Bella Aurelia. Todos los barracos llegamos a escena en nuestra Bella Aurelia. La Bella Aurelia era la camioneta donde cargaban todo. Es como su camioneta, maestra y Jorge, donde cargan toda la escenografía. Pues así García Lorca también lo hacía. El diseño sonoro lo hizo Andy y la iluminación está a cargo de Noé Mendoza Producciones. Y hay una coach que nos ayudó mucho al inicio, puesto que el Teatro del Siglo de Oro lleva mucho canto, lleva muchos instrumentos. La maestra Mariana Barea, quien fue nuestra coach vocal al inicio de esta preparación. Pues ya ven, de verdad no pueden perdérselo porque no es tan fácil también que tengamos estas producciones aquí directamente en Zapotlán. Así es que vénganse a Casa de la Cultura. De verdad que no se van a arrepentir, al contrario, inviten a los familiares, los amigos, las parejas, ustedes ahí vayan y diviértanse, siéntanse libres de disfrutar. Pero también pasa que no solo el público es diferente de una función a otra, también los actores son diferentes de una función a otra. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la magia? ¿Cuál es el proceso que se conlleva? ¿Desde qué horas llegan? Hay que platicarle un poquito al público para que vea de qué va este asunto. Bueno, yo creo que lo que pasa, primero que nada, porque, bueno, la preparación es la misma, ¿no? Desde el calentar, desde preparar el espacio y todo, nosotros como actores hacemos lo mismo. Pero yo creo que es muy, muy importante el público. A nosotros como actores el público nos da mucho estímulo. Entonces quiero pensar que ahí radica la diferencia entre una obra y otra. Pasó este fin de semana. El segundo día fue un público totalmente distinto y la obra salió distinta por alguna razón. Pero yo siento que es por el público, cómo reacciona, cómo interactúa con nosotros, y eso nos da a nosotros mucho, nos da energía, nos da mucho estímulo para entregar más. O sea, siempre se tiene que entregar todo, pero sí juega un papel importante, yo creo, sí. Sí, cómo no, yo me acuerdo de una anécdota de unos amigos, muy amigos cercanos, que presentaron Orquesta de Señoritas, me acuerdo, cuando se hizo este montaje en Guadalajara, pero con la producción de hombres haciendo de mujeres, que fue una gran producción, la verdad, allá en la zona metropolitana. Y me acuerdo que pues traían su micrófono de solapa, porque no se presentaba en un teatro como tal, era más tipo bar, por el contenido de la obra, y había piano, música de piano en vivo, en fin, ¿no? Toda una gran producción. Y entonces traían su micrófono de solapa y lo típico que nos dicen, ¿no? En cuanto entren, bájenle o apáguenle, etcétera, o no hablen y ya desde arriba se le baja el volumen, etcétera, ¿no? Nos dan muchas indicaciones que a la mera hora muchas veces se nos olvida de reconocer. Entonces entra uno de los actores de que acababa de actuar, ya regresa, y casi cuando va entrando a a bambalinas, le dicen, ¿qué? ¿Cómo está el público? Ay, bien acedo, nomás no logro que se rían, pero con el micrófono abierto. No, pues nomás se oye la reacción del público, ¿no? Pero curiosamente, en vez de molestarse, a partir de ahí, el público empieza a reaccionar y reírse y aplaudir y todo el mundo se quedó, ay, pues no sabes ya ni qué, ¿no? Entonces y todo el mundo, al inicio que escucharon como ay, ¿no? De clase y el reclamo del público de que, ay, ¿cómo me dices esto? Porque pues pagué la entrada y va. Pero la gente empezó a reaccionar, o sea, hasta eso que lo tomó con humor. Y empezó a divertirse, a aplaudir y todos los demás, qué bien, bravo, ¿no? Bien emocionados. Sí, las reacciones es lo importante. Quiero pensar que hay públicos que se reservan
quizás porque les da pena, ¿no? Yo quiero pensar que es eso. Pero cuando es un público un poco más grande y se contagian y se sueltan y todos nos soltamos en general. Y está padre eso. Pues eso es lo que buscamos nosotros, que el público lo disfrute siempre. Y más con estas historias, ¿no? Un Miguel de Cervantes se animó a escribir algo muy distinto a lo que se venía escribiendo. Después del Renacimiento, que es cuando inicia esta etapa del Siglo de Oro, estos autores se animan a hablar de esas desavenencias en el matrimonio, del divorcio, del deseo sexual. Se animan a hablar de cosas que nos pasan a usted, a mí, a todo mundo. Y por eso son unas comedias muy ligeras. Por eso nuestra recomendación para que vayan a ver Retablo Barraco es un espejo de lo que hemos vivido en algún momento de nuestra vida. Situaciones muy, muy, muy bobas, por así decirlo. Es por eso que también es para toda la familia. En el caso de los niños, siempre y cuando vayan los papás para que les expliquen, claro está. Así es que los invitamos este viernes 30 y sábado 31 en Casa de Cultura a las 8 de la noche. Retablo Barraco, una invitación para que vean una reconstrucción de la historia de lo que fue en su momento La Barraca de Federico García Lorca. Pues fíjense, de verdad que no se pueden pues perder esta gran oportunidad. A veces lo ve uno muy sencillo, pero crean que hay un gran trabajo, ¿no? Y entrega también, pasión, formación, preparación. Entonces, qué mejor que verla en el escenario de aquí mismo, que no es tan simple. Está trayendo incluso agrupaciones de fuera de aquí como para que presenten este tipo de trabajos. También ya no es común, ¿eh? Definitivamente ya no. Y yo siento que también son los autores, los dramaturgos que han pasado la historia justo por eso, porque en qué época se escribe y sin embargo sigue vigente. Esa es la parte interesante, ¿no? Que de pronto conocer o ver a un Molière, el mismo Shakespeare, que en qué época escriben y que siga causando todavía movimiento en pues por eso son pues los grandes autores, dramaturgos, ¿no? Sí, y sobre todo generar, como bien dicen, público nuevo, no solo para el teatro, sino para la obra de estos dramaturgos, ¿no? Que el chiste es también que el público nuevo conozca y no solo conozca a los contemporáneos, sino a los clásicos. Eso es bien importante. Bueno, pues nos tenemos que ir. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo, pero los invitamos entonces viernes y sábado próximos a las 8 de la noche. Ahí nos vemos en Casa de la Cultura para ver Retablo Barraco. Gracias, mi querido Felipe, por haber estado con nosotros. Gracias, Jorge, y a todos los que nos escuchan, los esperamos. Gracias, Andy, por haber estado. Muchas gracias a ustedes por el espacio y los esperamos este fin de semana. Acérquense, vean teatro, consuman teatro. Gracias. Gracias a todos ustedes y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Policromía. Que el respeto sea el lienzo sobre el que pintamos nuestros diálogos. Y la comprensión, el pincel que dibuje la armonía de nuestros encuentros. Policromía. La travesía sonora continúa. Acompáñanos en la próxima emisión. Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán. Que esto se lo estoy diciendo porque es una persona que yo entiendo que esto no es agradable y menos